sé este cómo no acababa, tío. Hiciste uno solo porque empezamos a acabar. Esto ya no le he hecho ni nada, ya solo Sí. eso. Ya solo eso. Pero sí, vamos, que acabamos sí.
Los bronces de 50 kilos pasan al tatami número 3.
Deportistas de tatami 3, categoría menos de 44 kilos. Judo Club Coruña, Lobo Can. Por favor, un delegado de cada club puede pasar a recoger los picnics. Están en la zona donde se hicieron los test de antígenos.
En 10 minutos darán comienzo las finales en los 4 tatamis.
Preparados todos los deportistas para las finales. El resto de deportistas, por favor, para la grada. Bien, todos los deportistas que no estén en la fase final deben estar sentados en la grada. Todos los deportistas deben estar sentados en la grada, con la mascarilla puesta, y una vez acabado el picnic deben ponerse la mascarilla. Podemos comenzar las finales. Preparados en tatami 1, competidor.
Por favor, todos los competidores medallistas formen en el tatami 1 con judogi blanco. Tatami 1 con judogi blanco, categoría infantil. Hola. ¿Os vais colocando ahí? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ahí los ves. 42. Muy bien, muchas gracias. 66. A ver, chicos, 66. Venga, 60. Aquí los de 60. 55. Sí que es una responsabilidad, pero bueno, intentando hacerlo todo bien. Bueno, vamos a hacer la entrega, ya viene precisamente ahora. Ahí está bien. A ver, yo digo si quieres cualquier apuntado con pero déjelo. Por favor, un momento solo que estamos mirando para ver. ¿Por qué no me grabéis? No, vale. Esto no son los mismos. Este es el cuadro. Un momento. Yo lo pegaría un poco más para allá. Si puede. Voy a tener que sacar, ponerme los... Voy a tener que subir el tatami porque no hay mucho espacio. Pero ahí lo giramos. Tenemos con nosotros en esta entrega de medallas del Campeonato Gallego Sub-15 Infantil Lugo 2021. Nos acompaña concejal de Juventud y Deportes del Concello de Lugo, don Mauricio Repeto Morbán. También está nuestra mejor competidora, Sara Álvarez. Nos hace compañía también el presidente de la Federación Gallega de Judo, don Mario Muzas, y el delegado provincial de Lugo, don Iván Carballeira. Empezamos con la categoría femenina, menos de 44 kilos. Bronce, Paula Rodríguez, Judo Club Coruña, Olga García Amado, Compostela. Su
Subcampeona Lidia Trabado López, Lugo. Y campeona Inés Fernández Villarrenaga del Judo Club Coruña. Categoría menos de 48 kilos femenina. Bronces, Clara López, Luca. Claudia Martínez Asenjo, Terra de Santiago. Laura Montana Losada. Y campeona Irene Vázquez Fernández, Famus de Frutos. Categoría menos de 52 kilos. Bronces, Aroa Vila Fernández. Martina Rial González, Compostela. Subcampeona Rocío Castro Salgueiro, Judo Club Base. Y campeona Carla Noelia López Rodeiro, Judo Club Coruña. Categoría menos de 57 kilos femenina. Bronces, Alejandra Lomba, Judo Baisumiño. Luna López Díaz, Lugocán. Subcampeona Aroa Blanco García, Bergantiños. Y campeona Candela Baldonedo Vila, Liceo. Categoría menos de 63 kilos. Campeona Desiré Plou Pereira, Judo Club Fibra. Categoría más de 63 kilos femenina. Bronce, Rosario Robaina. Ana Ferro Parada, Judo Club Senín. Maika Sandino Ramos, subcampeona Judo Club Oleiros. Y campeona Carmen Álvarez Rodríguez, Judo Club Coruña. Categoría masculina. Categoría menos de 38 kilos. Manuel Sedes Montero, Ferrolterra. Campeón de la categoría menos de 38 kilos. Categoría
Categoría menos de 42 kilos. Bronce, Izan González, Judo Baixo Miño. Subcampeón, Manuel Grana Fajardo, Judo Club Oleiros. Y campeón, Martín Alberto Barbeito Sanjurjo, UD Coruña, Universidad Coruña. Categoría menos de 46 kilos, bronces, Luca Janiszewski Lemus, Universidad Coruña, Hugo de Besa Varela, Judo Club Coruña, subcampeón Lucas Oria Liste, Judo Club Base, y campeón Pablo Rico Pedrido, Judo Club Coruña. De momento no podéis juntaros categoría cadete con categoría infantil en las gradas. Por favor, tenéis que cumplir con la normativa COVID y de momento no podéis estar juntos. Categoría infantil con categoría cadete. Peso menos de 50 kilos. Bronce, Matías Louro Sánchez, Judo Club Arteixo. Iker Fernández Fernández, Famo de Frutos. Subcampeón, Pepe Echevarría Serrano, Judo Club Coruña. Y campeón, Esteban Castro López, Judo Club Arteixo. Categoría menos de 55 kilos. Bronces, Breixo Sousa Lavandeira, Judo Club Xiai. Miguel Portela Leira, Ferrolterra. Raúl Ponte Barca, Bergantiños. Y campeón, Ricardo Lestón García, Judo Club Coruña. Categoría menos de 60 kilos. Bronces, Mateo Rosa Miranda, Judo Club Xiai. Samuel Minambres Pardo, Lugocán. Subcampeón, Mario Tenreiro Leira, Ferrolterra. Y campeón, Daniel López Romay, Judo Club Coruña. Categoría menos de 66 kilos. Bronces, Francisco García López, Judo Club Base. Nicolás Ferreira González, Judo Baixo Miño. Pablo Sieiro Vázquez, Judo Club Xiai. Y campeón, Daniel Lago Pérez, Judo Club Coruña. Categoría más de 66 kilos, bronces, Brais Díaz Núñez, Lugo. Pablo Cariñena López, Compostela. Noé González Seoane, Compostela. Y campeón, Nicolás Freire González, Universidad Coruña.
Bien, nos colocamos en orden para hacer el saludo y cierre de esta fase sub-15. Os vamos a recordar que el día 9 de octubre tenemos la Copa de España Infantil en Vigo. En esta Copa se va contando con este campeonato y en la Copa es donde se van a hacer el equipo que participará en la final del Campeonato de España. Por lo tanto, también es importante la Copa que se va a celebrar en Vigo el 9 de octubre. Cuerpo recto. Rey. Giramos al otro lado de la grada. Rey. Gracias y nos vemos en Vigo. ¿Qué están los campeones aquí? Cuando quieras. Sí, sí. Cuando te mandas un WhatsApp. Cuando quieras más, yo normalmente si no igual. Vale. Chicas, ahora. Si te cansaste. Sí, puede salir. Por favor, competidores, recordar que la categoría cadete deben estar todos con la mascarilla y situados en la grada que les corresponde. No podéis mezclaros categoría infantil y cadete. Una vez que haya terminado con la comida, con el picnic, deben tener la mascarilla puesta. Hay que cumplir con la normativa para seguir avanzando en las competiciones. Gracias a todos. A ver, no va a salir guapo, Sandra. Pero ahora una informal, haciendo el tonto. Haciendo el tontito. Lo habitual. Vamos, quedaos ahí, chicos. Sandra. ¿Qué, Matías? ¿Estás reventado? Samuel, así se va el avance. Venga.
Venga, mira el padre. Dale. Que no se enamoréis. Ahora hice otra en el tatami. Ahora digo yo.
macho, ¿no? Oye, Manel ya ha desaparecido de nivel internacional, ¿no? Está en la europea, está de asesor de la europea y tal y cual, no está saliendo. Ya hace el circuito. Y ahora desde que pusieron los supercanchos de estos, ¿sabes? Los antiguos competidores que se metieron a los Magaloni, Guillón y todo esto y tal, ahora que lo están dejando un poquito de lado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno. Tú ibas a hacer circuito internacional, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es complicado, no se ha dicho que hay que pagar todo. No, todo. Pagas tú todo. ¿Sabes? Ahora que saqué el título internacional, la pago. 400 pavos y casi te sale. Depende de la organización, 130 pavos por noche. O el viernes sábado, termina el sábado. O sea, termina el domingo, pero la noche del domingo al lunes también. Los viajes. El viaje, más 2 PDRs aquí, 2 PDRs allí. Sin el viaje, sacarte el título, digamos, 1.600 pavos. Sin el viaje. Y ahora si quieres ir a algún lado me lo pago, para que me pongan mala nota. Para que me pongan mala nota. No funciona mal. Sacáis fuera del tatami y solucionamos. Tiempo.
Roberto, mi amor. ¿Eso qué? Eso es muy poco. Live.es.
Todos los deportistas y entrenadores abandonen la zona de competición. La competición comenzará en 10 minutos. Vamos, que solo quedan 2 horas. Te equivocas.
Sabía yo que... En 4 minutos dará comienzo la competición cadete. Por favor, todos los deportistas del primer combate preparados con el judoyo correspondiente. Árbitros, a tatami, jueces de silla, jueces de mesa. Se les recuerda a todos los entrenadores y competidores que deben tener la mascarilla puesta y quitársela en el momento de ir a entrar a tatami a competir. El resto del tiempo la mascarilla debe estar siempre puesta. Competidores en zona de control, preparados. Tatami 2, competidores. Tatami 1, competidores. Tatami 1, competidores. Tatami 1, preparados. Iniciamos competición. Jaime.
Competidores Tatami 2.
cambiar todo, ¿no?
sal para afuera ya. Vete para afuera. Sí, sí, salí por aquí. Salí por aquí. Uscì avanti il 6. Uscì avanti il 6. Yo le vi los ojos rojos de eso. Después de cuando era fondo que yo ¿Cómo se privó? Pues ya le vi, tío. No, yo cuando le vi el brazo así al revés, dije, para. Ahora sí. Cuando le ves el brazo al revés a él, Yo le vi los ojos. Estaban muy rojos, muy rojos. estabas en la posición de que te lo vi. Yo lo vi desde aquí, porque estaba viendo la cara. Y cuando giró, cuando ya fue tarde, Yo ya me mosqué, pues es porque cuando le vi el brazo torcido, no sabes, es el brazo hacia arriba. y las piernas quedaron también. Y dije, ya fue para. Ahí, le duele la cara, le duele la cara, está viendo las piernas, es muy importante. Si se relaja, es el brazo. En este caso, ya dejó que veo el brazo también. Estaba sujetado con la vestía hacia arriba.
Recordamos a los entrenadores que no pueden dirigir a los competidores desde la zona de calentamiento. Tienen que subir a la grada. Solo pueden recibir órdenes de los jueces que están en silla, entrenadores que están en silla. El resto debe estar con sus competidores en calentamiento o en la grada. Sigo. Caía solo el azul de Madura, tío. ¿Qué? Seguramente por eso.
ping-pong. Porque esa opción de ahí es wasabi. Wasabi es wasabi con ping-pong. Pero tú no pintas, tú no te equivocaste, no pintas el wasabi. Aquí desde la mesa no te vieron el wasabi. Entonces, no falla, joder. Pusieron en el marcador wasabi sin haberte lo dado. ¿Entiendes? Competidor tatami número 2. Del gimnasio JK. Golden Score ahora. Tiene
esas situaciones las hay de dos dúos. Tienes que cortar. Pero las dos, ninguna estaba... Más la de azul. La de azul estaba más pasiva. Pero si tú ves que la de blanco tiene cogido el cinturón, gira, soltarlo, tiene que cortarlo. Lo corta. Y a la segunda vez que lo tiene cogido y no entra, no está entrando a fuego, la tiene dominada y está encogida, no te sirve. Porque no pueden estar 10 segundos, una cogiendo el cinturón, la otra doblada abajo. Eso es cuando se le dan los combates. Tienes que cortarlo. ¿Vale? Ahí te tienes que imponer tú, marcar todo el ritmo. Porque si dejas que vayan así luego estuvieron todo el combate igual. Todo el combate estuvieron igual. Lo hubiera marcado por facilidad full primero. Por posición defensiva full. A blanco por agarrar el cinturón por encima y tenerlo agarrado aguantando. Si tienes muchas posibilidades. Ese como se mueve. Porque coge el cinturón, marca como se coge el cinturón. Lo hago yo. Sí. Los semifinales voy a estar yo primero. Este que fue el tuyo que hiciste solo. Semifinal y la segunda semifinal. Azul, ¿no? ¿Quién gana el azul? ¿Eh? En el tuyo. Sí. Es igual, no es igual. No te mata nada.
¿Perdió con Jorge o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
es difícil, ¿eh? No es un combate fácil, ¿eh? Yo digo, este de hecho es difícil de la competición, ¿eh? Lo vio de puta madre. O sea, Wasari con Wasari. ¿Ya diste vencedor? Este es el siguiente. Seguimos ahora. Estuviste fino de cojones, ¿eh? Está. Hostia, ese Wasari, ese no Wasari para verlo. Está vacilado, quedó así. Sí. Perfecto. Y aquí también. Aquí hasta casi por echar fuera, pero también estaba. Sí que estaba. Que eran las dos. Estaba defendiendo.
dejamos los edificios. Sí, porque el ciclista está allá atrás. De la manera. Escucha, un combate más. Un combate más. Está, son los combates buenos, pero... Sí, no podía. Lo que pasa es que no te puede, tienes que aguantar ahí el tirón, no tienes que estar. Un ataque cada uno. El entrenador de ellos estaba protestando. Manda a coger. Venga, ya te estamos a ver si espabila. Pues el licón. Claro, claro. Tío, para aprender. El de cambio le podemos pagar. Y esto lo conozco desde pequeño. Y me pillaron. Estabas ahí, pues no te lo digo yo. Estaba en el... Sin entrada. Yo. Por eso no quiero quitar. No, eres parcial. Perdón, imparcial. Non vi ninguno. Non vi ninguno. ¿No viste ninguno? O primeiro, El primero era más difícil porque te has encimado, pero este no.
cambio. No te deja la pulsera de los pasos, joder. Era blanco, ¿no? Sí. Es que paró. Paraste antes, ¿no? ¿Qué? Paraste, aunque marcaste Vasari, paraste. Eso no sabe, no. Ah, vale, yo veo que sueltan y todo. Vale, vale. Non parei, non. Ao quitar o WhatsApp, escollemos o para. No, creo que invitó Vasari de movilización. Creo que quitar Vasari, claro. ¿Tú marcaste Vasari? ¿Marcaste Vasari? ¿No sé cómo marcaste WhatsApp? ¿Qué? ¿No sabes cómo marcaste WhatsApp? Non teño que marcar, sabes? Por eso se llama, ¿sabes? Tienes que dejarlo seguir para que sea iPhone. Ganar un iPhone. No cambia nada. Judoka tatami número 3 del Compostela. Joel Rodríguez. Jaime a mesa central. Jaime a mesa central.
blanco por empujar. Sí, ¿verdad? Es que empezó fuera, tú. Vamos a ver, esto a ver. Cuando los salió fuera allí, ¿tú por qué picaste el sí? Sí, vos sí. ¿Por qué? Por salirse fuera. Bien. ¿Puedes entender que el sí no es de azul que es de blanco por empujar? Simplemente, que nunca los dos lados empujar. Nadie. ¿Entiendes eso? Sí, puede ser en vez de por salir, por empujar. Tienes que anular el sí, que tú se lo has quitado. Porque si pones toreros, que tiene el sí. Pero es que me parece Sí, azul, ¿no? tienes que marcar sí lo azul. Ahora anulo. Tienes que anular, ahora cuando te lo anule y le pones el caso de marca. Tienes que anular el de anular. Sí. Médico tatami número 2. Atención competidores del tatami número 3, categoría menos de 48 kilos, pasan al tatami número 4. Categoría menos de 48 kilos, pasan al tatami número 4.
Médico tatami número 1. Las semifinales de 66 kilos pasan al tatami número 2. Voy a ver aquí los combates.
Realmente que no fuera como mínimo WhatsApp. ¿Eh? A ver, tienes que dejar el tiempo cuando dejarle el tiempo para que yo lo vea. Vale, si yo veo. Voy yo para aquí, ¿no? Con el marcador. Atención, bronce de 50 kilos al tatami 4. Bronce de 40 kilos, de 50 kilos, perdón, al tatami número 4.
Bronces de 50 kilos, tatami número 4. ¿Qué combates son ahora? Yo voy a dar la charla. ¿De qué marca es? No, el domingo. Ya. Mañana. ¿De qué? Yo le voy a entregar las llaves a los niños, los artistas me tengo que levantar de eso. Pues te pregunto, que no sé, no digo de qué. Comen aquí en el club. Sí. Ponía ahí. Cuando acabe. Realmente final, está aquí. No, se va a meter a la final. Mira, No pasa nada, llevamos tiempo profesionalizado y se va a un montón. Pero, oye, por ejemplo, en el programa me entero, macho, empezaron 6 combates y no le queda bien final. Tampoco te preocupes, ¿no? Porque es normal que despises. Pero hay cosas que no están. Más que, sobre todo la comunicación tiene que ser mucho más fácil. No puede ser combinación de WhatsApp. Hay un marseicomi que non resulta en 16 segundos que non sei como decir la claro, pues ya es tarde ya. Además tú pones el WhatsApp aquí, pues este No, WhatsApp bueno, yo lo pongo aquí. yo es que Entonces, lo- claro, le salta a él que se ponga. Y dices, hostia, pues se ponga, claro. Ya, no. Luego hay muchas acciones de WhatsApp que te comiste, ¿eh? Hay las acciones de WhatsApp que tienes que estar más pendiente. Vale, bueno, pero está bien, no pasa nada, está bien. Eso es pretender realizar como yo. Yo ya me río. No, tú, este último también fue jodido, ¿eh? Vale, te lo cogiste, yo sabía. Claro, yo cuando dije que ser, la hermana de Gaitero y el otro, ese de que ser. Yo hasta que estoy en público tal, me mola. Está, yo lo que te
ya estoy tranquilo. Se había pasado de ahí totalmente. Claro, Sí, a mí me pareció que se había pasado. Sí, 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 yo creo que también. Claro, pero bueno, está bien. Puedo equivocar. Y ahí también hiciste bien el Vasari de Ana. Sí, yo no lo veía bien. Fue boca y tal. abajo, fue boca abajo. Quedé mirando para afuera y dije no. Y te lo digo yo. Sí, sí, sí. O sea, te lo digo yo, ahí también estuviste bien. Voy yo rápido, está el agua.
Solo deben permanecer en el tatami de calentamiento los competidores que van a hacer las finales y el entrenador que se va a sentar con ellos en la silla. Los demás deben pasar a la grada. Solo entrenador de silla y competidores que están en las finales. Los demás deben pasar a la grada. Paco, acerté la predicción de medallas, ¿eh? Sí, sí. No, los chavales dije 3 o 4. Tenemos oro de Quique, oro o plata de Iris, para la final. Sí. Mauro plata, Renita bronce. Porque Pablo quedó quinto. Esta la bronce, ¿no? Sí, y porque Pablo perdió el bronce, no quinto. Hombre, yo lo digo que le matan. Sí, porque su corte y el protocolo, el deportivo y todo, lo que lleva un mes de Milán. Mejoró el estilo, pero falta mucho. Mucho. ¿Qué es? El problema es que cuanto más subimos, peor resultados tiene. ¿Qué es? Le hace falta un buen resultado. Él es capaz, y de hecho lo lleva, ¿eh? Ponemos un dedo del pie en el marcador, son los bus. Déjame 4, ¿qué? ¿Quién falta aquí? Justo, ese va a venga. Tengo final. Justo. Damos comienzo a las finales de la categoría cadete masculino y femenino.
el tío, oye, gracias por colaborar, por ayudarme a no sé qué, tal. Ayer está emocionado. Hombre, normal, te cuesta, además te sabe mejor. Pero estuvo hasta afuera, yo pensé que me iba a hacer el examen, ¿eh? Está afuera que es internacional, ¿no? Está muy fuerte. Y eso que lo examinamos, Dani, Robert y yo en el club. Imagínate que llegas en el liceo o algo. Era un flag, un flag. Pongo esta que es más liviana. Pongo esta que es más liviana.
mejor y una grúa. Atún, bueno. Bueno, primero tenéis que sacar los vuestros. No, bueno, no. Yo, vamos a ver, yo tenía compulsado, pero Juan marchó por la mañana. Juan ya marchó, vale. Estaba la señora, con lo cual los nuestros, en teoría... Ahora ya están en primera línea. En teoría están en primera línea de llevárselos, ¿no? Estaban bien, creo. Todos los competidores medallistas, por favor, pasen al tatami número 4 con judogi blanco. Todos los judocas medallistas pasen al tatami número 4 con el kimono blanco. Van a hacer entrega de las medallas en la categoría cadete masculino y femenino. Nuestras deportistas, algunas ya son entrenadoras de la Federación: Mónica Pacheco, María Bernabeu, Laura Martínez y Sara Álvarez. Por favor, vengan a la zona de podium. Mira qué delicado, ¿eh? Van a decir que la entrenadora vieja, algunas no son deportistas, son entrenadoras. Ya, dijo ya. Gracias.
Por favor, las chicas, entrenadoras, competidoras de élite. Sara, María Bernabéu. Empezamos por la categoría femenina, cadete, menos de 40 kilos, campeona Natalia Rodríguez Laje, Judo Club Arteixo. Categoría menos de 44 kilos, Saray Vicente Paz, campeona Judo Club Baixo Miño. Categoría menos de 48 kilos, bronce Alejandra Bustillo Bustos, Famo de Frutos. Marta Gaitero Martín, subcampeona, Finisterre. Malena Castro Esteban, Famo de Frutos, campeona. Categoría menos de 52 kilos. Bronces, Sara Patiño Martínez, Judo Club Culleredo, Naira Blanco García, Judo Club Bergantiños, su campeona Inés Teresa Villaoz Martínez, Judo Club Finisterre y campeona Belén Ferreiro Cavado, Judo Club Arteixo. Categoría menos de 57 kilos, femenina, bronces, Cautar Samorat Laki, Famo de Frutos, Ana María Pérez Limia, Judo Club Cambre, Noelia Perpetua Martínez, Judo Club Culleredo y campeona Alicia López Peón, Judo Club Campolongo. Categoría menos de 63 kilos, femenina. Nuria Bronces, Nuria Sánchez Taboada, Judo Club Xiai. Marta Plaza Pedre, Judo Club Oleiros. Su campeona Iris Montero Abella, Judo Club Campre. Y campeona Lucía Ribeiro Becerra, Judo Club Compostela. Categoría menos de 70 kilos, bronce, Aine López Traore, Galicia Sur, Xulia Domínguez Barreiro, Judo Club Arteixo, Noa González da Costa Evangelista, Judo Baixo Miño y campeona Ana Vizoso Hernández, Famo de Frutos. Categoría más de 70 kilos, bronce, Antía Quintela Precedo, Compostela, Fabiola Fernández García, Judo Club Xiai,
Su campeona Lorena Martínez Arca, Judo Club Arteixo. Y campeona June Moreno Campo, Ferrolterra. Categoría masculina, menos de 50 kilos, bronce, Tiago Larramendi Valladares. David Fernández de la Iglesia, Judo Club Pontevedra. Lucas Santa María González, Compostela. Y campeón Luis Ángel Cernuda Santa Marina, Judo Club Lugo. Categoría menos de 55 kilos, bronces, Tomás Vázquez Morandeira, Tierras de Santiago. Sergio Barbé López, Universidad Coruña. Su campeón Unai Penas Merino, Famo de Frutos. Y campeón Alejandro Morán Navarro, Famo de Frutos. Categoría menos de 60 kilos, bronces, Lucas Tocino Ruiz, Famo de Frutos. Javier Sánchez Rubín, Ferrolterra. Su campeón Daniel Parrilla Muñoz, Famo de Frutos. Y campeón Anderson Divaris Cotton Vázquez, Judo Club Arteixo. Categoría menos de 66 kilos masculino. Bronces, Carlos Infanzoro Campo, Judo Club Coruña. Martín Gis Castro Patiño, Judo Club Oleiros. Su campeón Diego López Rivera, Judo Club Coruña. Y campeón Cristian Morales Montero, Famo de Frutos. Categoría menos de 73 kilos masculino. Bronces, Nicolás Patiño Herrero, Judo Club Arteixo. Alejandro Iglesias Álvarez, Famo de Frutos. Su campeón Iván Vegara Martín, Famo de Frutos. Y campeón Rodrigo Parrilla Muñoz, Famo de Frutos. Categoría menos de 81 kilos masculino. Bronces, Alberto Salgado Lago, Judo Club Coruña. Bruno Calvo Sánchez, Judo Club Culleredo. Su campeón Pablo Carilla Vasconcellos, Judo Baixomiño. Y campeón Alejandro Patiño Herrero, Judo Club Arteixo. Categoría menos de 90 kilos. Bronce, Iván Rial Díaz, Escuela Judo Club.
Héctor Polo Lamas, Gimnasio JK. Su campeón Manuel Pérez Beceiro, Ferrolterra. Y campeón Enrique Estraiz Graña. Categoría más de 90 kilos. Bronce, Samuel Fernández Rodríguez, Judo Club Arteixo. Su campeón, Mauro Díez López, Judo Club Cambre. Y campeón, Jorge Álvarez Rodríguez, Judo Club Coruña. Los competidores nos preparamos para hacer el saludo y cierre de esta competición, campeonato. Por favor, todos formen. Los campeones y campeonas tienen que quedarse aquí para hablar con Mónica Pacheco, José López Gacio y aparte la foto. Cuerpo recto. Hey. Saludamos hacia el otro lado. Hey. Gracias. Y quedaros aquí, campeones y campeonas, para hacer la foto. Chicas y chicos, campeones, por favor, se tienen que quedar todos los número 1.